El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el origen del cielo y la tierra. Con nombre es la madre de las 10.000 cosas. Así, constantemente, sin deseo, uno observa su esencia. Constantemente, con deseo, uno observa sus manifestaciones. Ambas emergen juntas, pero difieren en el nombre. Se dice que la unidad es el misterio de los misterios, la puerta a todas las maravillas. ¿Qué misterios, qué significado se esconde tras este primer enigmático capítulo del Tao Te Ching, o Tao Te Ching, o Tao Te Ching, atribuido a Lao Tse o Lao Tzu, alrededor de ni más ni menos que aproximadamente el 500 antes de Cristo? Libro de referencia del taoísmo, una corriente, una tradición filosófico-espiritual de origen chino. Nos vamos a adentrar en esos misterios, en esa puerta a todas las maravillas. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos, Vamos por el principio, como el propio Tao es el origen de todo. Es como una fuerza creadora y al mismo tiempo es todo lo creado. De ahí surge esta especie de dualismo del que se habla cuando se habla del Tao que puede ser nombrado, del Tao que no puede ser nombrado. El Tao que no puede ser nombrado es el enigma, es ese Tao inefable, ilimitado. En el momento en que se le pone un nombre, todas esas cualidades desaparecerían. Todo lo conceptualizado, todo lo descrito tiene un fin, tiene unos límites. No podemos tocarlo, al menos de la manera en que estamos habituados a tocar las cosas. Podemos, eso sí, experimentarlo. El Tao con nombre es aquel que surge de las manifestaciones. Es ahí, en esas manifestaciones, que podemos poner nombre, es a través de esas manifestaciones que podemos experimentar la vida con nuestros sentidos, y esa experiencia está ligada también al Tao porque esas manifestaciones son manifestaciones en apariencia, Tao en esencia. Bien, aquí estamos descifrando un poco las 4 primeras líneas de este primer capítulo. Dice, el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Ahí es como dije que en el momento en que tú pones un nombre, un concepto, limitas, admítelo, el Tao supera todo eso, por mucho que lo intentes, nunca lo conseguirás. Y continúa, el nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. No hay nombre, ponle el nombre que quieras, nunca será su nombre. Pero bueno, para entendernos, ¿por qué no ponerle Tao? Sigue, sin nombre es el origen del cielo y la tierra. Ese Tao inabarcable es el origen de esta creación, el origen de lo más grande que podemos llegar a percibir, en este caso el cielo y la tierra, por ejemplo, aunque estaríamos hablando del universo y de todo lo que hay en él comprendido. Con nombre es la madre de las 10.000 cosas. Yo esto lo interpreto como que el Tao aparente, en las manifestaciones del Tao, esas son las que tienen nombre, son materia, por decirlo así, lo que no quiere decir que haya otras muchas manifestaciones que a lo mejor no estamos percibiendo. Este árbol, podríamos decir que podríamos apreciar sus límites. Yo, como ser humano, podríamos decir que es posible apreciar mis límites. Aunque luego todo esto también es bastante discutible, porque, por ejemplo, precisamente, y ya lo dije alguna vez, ¿dónde acaba mi sistema respiratorio? ¿En mis pulmones o en este árbol que me está proporcionando oxígeno? Y continúa, así constantemente, sin deseo, uno observa su esencia, y constantemente, con deseo, uno observa sus manifestaciones o su apariencia. Hay 2 puntos de vista, con deseo, sin deseo. Aquí no está diciendo que uno sea mejor que el otro, solo está diciendo que depende de tu punto de observación, puedes observar la esencia o puedes observar la apariencia, puedes observar el Tao o puedes observar sus manifestaciones. En esa esencia se conecta cuando uno ve las cosas sin deseo, es decir, cuando uno se desvincula de esa sensación tan material que tenemos a veces de las cosas, de nuestro propio cuerpo, en el que siempre vivimos un poco como adheridos a nuestros deseos. Creo que aquí enlaza bastante con el tema del budismo, ¿no? El tema de
aprender a vivir sin deseos o con los mínimos deseos, porque llegado a ese punto donde digamos que existes, eres consciente y dejas las cosas fluir sin agarrarte tanto a ellas, en ese punto eres capaz de observar qué hay detrás de esas apariencias, ves la esencia de las cosas y te das cuenta muchas veces de las ficciones que nos montamos. Y continúa diciendo, ambas emergen juntas pero difieren en el nombre. Esencia y apariencia, origen y manifestación, emergen juntas. Este concepto está continuamente en el taoísmo, esa especie de dualidad que en realidad no es dualidad sino unión. La dualidad es la apariencia, en apariencia hay esencia y apariencia. Cuando ambas en realidad emergen juntas, volvemos al tema del yin y el yang, difieren en el nombre. Es como el Tao que puede ser nombrado y el Tao que no puede ser nombrado. Y dice, la unidad es el misterio, ahí está la clave. Tao, entre muchos significados que pueda tener, tiene el de camino. La unión es el misterio. El verdadero camino de un cultivador del Tao es adentrarse en esa unidad. Uno de los mayores misterios a los que es capaz de abrazar un cultivador del Tao es entender o percibir o adentrarse en esa unidad. Dejar de vivir en el dualismo, en la separación. El misterio de los misterios, la puerta a todas las maravillas. Una vez comprendido esto de forma integral, no solo intelectual, sino de forma integral, se abre la puerta a todas las maravillas porque uno deja de vivir solo en el mundo de las apariencias, deja de vivir solo en el mundo de las manifestaciones, se adentra también en el mundo de la esencia. Cuando uno camina con esas dos, es ahí donde la experiencia de la vida se vuelve completa, uno alcanza la plenitud, uno alcanza la iluminación. ¡Racatá! Bien, desvelado o un intento de desvelar este primer capítulo del Tao de Jim. Digo intento porque el Tao, el taoísmo, es un camino personal. Mi explicación no es el Tao. Siempre que vuelvo a él, puedo obtener nuevas visiones. De eso se trata. Aquí lo tengo en la mano. Es la versión de Derek Lin. Está en inglés. Lo escogí porque escuché que eran las versiones pues más fieles al original. Sinceramente, no me encanta. Realmente lo que he hecho es unir un poco la versión de este con otras que me gustaron y hacer una especie de fusión para entender mejor esas metáforas sin tratar de desvirtuar para nada el mensaje de este libro, que es bastante metafórico, con cierto tono poético, por tanto, digamos que se presta a interpretaciones y de ahí, y las infinitas traducciones que hay, pues a veces se complica un poco el asunto. De hecho, un verdadero taoísta consideraría esto como algo muerto. El aprendizaje en los libros está muerto, lo vivo es lo presente. Pero bueno, no, no le quitemos mérito a todo este baje, porque por supuesto es al final muchas veces donde empezar a cultivar esas semillas. Y precisamente una de las cosas que más me gusta del taoísmo son los valores que se promueven, como la humildad, la generosidad, la abnegación, la responsabilidad, la disciplina, la moderación, el equilibrio, la inteligencia profunda y la perfecta combinación entre la individualidad y lo común. Hoy en día, por ejemplo, se habla de la individualidad como algo negativo, ¿no? De individualidad igual a egoísmo, y no tiene por qué ser así. De hecho, solo los individuos libres son capaces de decidir. El problema a veces también de la comunidad es que, más que comunidad, es como una masa, lo que se conoce como rebaño. Entonces, ni individuo egoísta, ni rebaño. Individuos libres, sabios, que también aportan a la comunidad, que también trabajan en lo común, porque no es que puedan hacerlo de otra manera. Un individuo libre, sabio, sabe que no
que no está separado precisamente. Creo que por eso también el taoísmo permanece siempre vigente, porque siempre es importante volver a estos principios, porque son los que realmente regirían un mundo en equilibrio. Como dice el Tao, lo que va en contra del Tao generará su propia destrucción. Generando desequilibrios, generamos destrucción. Por tanto, tarde o temprano el Tao volverá a poner las cosas en su sitio. Y si tiene que llevarse por delante lo que se tenga que llevar, pues se lo llevará. Al fin y al cabo son sus propias manifestaciones. Soy una apasionada del Tao, del taoísmo, ya lo sabéis. Sigo traduciendo al español este libro. Así que estaré encantadísima de hacer nuevos vídeos adentrándonos en otros misteriosos capítulos enigmáticos del Tao Te Ching. Creo que puede también ayudar muchísimo al equilibrio mental y emocional, y por eso creo que encaja genial en este canal. Así que, como digo, estaré encantada de hacer nuevos vídeos. Si no quieres perdértelos, pues suscríbete al canal. No olvides darle un me gusta a este vídeo, de compartirlo si crees que a otras personas pueda interesar, y de ver también vídeos sobre taoísmo que he hecho. Los dejaré por aquí. Te agradezco un montonazo tu compañía. Te espero en próximos vídeos.